y la verdad es que, ¿qué voy a hablar? Sinceramente. Difícilmente puedo hablar después de estas dos grandes exposiciones, sobre todo cuando investigamos o desde la disciplina, la historia del arte, uno intelectualiza tantas cosas que no es necesario, ¿no? O sea, uno finalmente dice, bueno, tanto autor, tanto tratar de ponerle nombre a los estilos, tanto de tratar de entender cosas que son manifestaciones estéticas y que son finalmente los artistas son unos medium, ¿no? Expresan aquello que está en el inconsciente colectivo, sus propias historias, expresan tanto que no somos capaces tampoco de escribir o escribir al respecto, ¿no? Así que, bueno, primero que todo agradecerles a ambas sinceramente, estoy emocionada, emocionadísima. Y voy a hablar muy brevemente, creo que voy a compartir esta presentación, voy a hablar lo esencial que tenía preparado para hacer una especie de reflexión. Creo que por ahí se ve, es un PDF que me queda un poco más liviano, les pido disculpas si se ve un poco mal. En definitiva, quería comentar este título, ¿no? Iconografías sagradamente salvajes. ¿Qué es lo que entendemos por salvaje? Algo que no está domesticado, ¿no? Algo que está en la naturaleza. Probablemente nuestra mayor énfasis como humanos ha sido intentar domesticar lo indomesticable. Vemos desde el arte rupestre, desde tiempos prehispánicos, aquí estoy mostrando una imagen de un petroglifo en el Valle de Cotpa, justamente que Bruna mencionó bastante y que hizo tan lindas ilustraciones e imágenes, en donde vemos cómo podemos describir esta imagen, que es una imagen que es un sistema de comunicación, ¿no? Es una manifestación estética que cumple con varias propiedades y varios significados, que es justamente intentar comunicar algo, es una imagen simbólica, ¿no? Que quiere mostrar además, estamos viendo allí un personaje con un arco, muchos dicen, no, eso es un diablo, pero ese diablo lo interpretaremos desde nuestra cosmovisión occidental colonizada, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá? Probablemente un cazador que se inviste de los cachos de aquel animal que va a cazar, probablemente una taruca, ¿no? Una taruca que es el venado que existe en nuestra zona andina, que tiene estos cachos, y está allí con su arco, flecha, y abajo podemos ver una especie de serpientes, probablemente cursos de río, ¿no? Cursos del agua, que son, normalmente se le representan como la serpiente en el mundo andino aymara. Y es entonces que esa búsqueda por domesticar lo salvaje, esa búsqueda por tratar de nosotros entender nuestra misión y sitio en el mundo finalmente, como hombres, es el que a lo largo probablemente de todos estos milenios y siglos hemos intentado hacer. La iconografía tiene muchas definiciones, acepciones, según la Real Academia vemos estas 5, pero normalmente en la historia del arte tratamos de ver ese sistema de imágenes simbólicas, ¿no? Intentar ver cómo un icono, una iconografía nos está abreviando información en una imagen, a partir de la cual podemos, ¿no es cierto?, interpretar que tienen la mano tal cosa, tienen la cabeza tal cosa, tiene ahí un significado mucho más amplio que nos está mostrando esa imagen como un lenguaje contenido, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa entonces cuando miramos las culturas andinas y vemos, ¿no es cierto?, sus objetos utilitarios, como este es un quero, ¿no? Un quero con Q, con K, un quero que era un vaso de libación, un vaso en tiempos incaicos en el cual se comparte, ¿no es cierto?, el brebaje, pudiendo ser de madera, pudiendo ser también de cerámica, normalmente policromado, ¿no? Esos queros se siguen realizando durante la colonia, y en los queros prehispánicos vemos que se forman de 3 partes, una base, una franja central y una parte superior, en la cual se representan historias, se representan personajes, se representan también formas de la naturaleza, flores, ¿no? Como también aves, animales, entre otros. Esos objetos, esas imágenes que están en los vasos de uso utilitario doméstico, ritual de ceremonia, están allí porque tienen un significado especial para ese evento. Estas iconografías también, estos símbolos, los podemos ver en aríbalos, que son, ¿no es cierto?, aquí a la izquierda desde el observador vemos este objeto de cerámica, que era un contenedor que se utilizaba también en tiempos incaicos, anteriores también en tiempos de Tiahuanaco, ¿no? Y los vestigios cerámicos nos permiten ir viendo
la decoración, ¿no?, que se utilizaban en este tipo de objetos. Ahora bien, si vemos este eríbalo, vemos que tiene estas volutas, como una especie de triángulo que remata en dos volutas. La voluta es necesariamente un símbolo, una simbología solamente andina, aymara, quechua. Vemos la voluta también, ¿no?, en columnas de origen de la antigüedad clásica, en Occidente, vemos esas volutas que decoran la parte de los capiteles, ¿no es cierto?, de las columnas que están en la arquitectura griega, romana, etc. O sea, son recursos simbólicos, son recursos decorativos que coinciden, ¿no?, en distintas partes de los continentes, en donde, bueno, no vamos a entrar en las teorías de si hubo contacto antes de Colón o no, o sí, cómo se pueden haber transmitido, ¿no es cierto?, esas simbologías o iconografías, pero es claro que el hombre la naturaleza también la va representando con distintos símbolos geométricos o con distintas simbologías que podemos ver coincidentes, ¿no?, en culturas que están muy extendidas en el globo terráqueo y que no necesariamente tuvieron un encuentro. Ahora, en el mundo andino, estas simbologías y esta naturaleza, ¿no?, que se la respeta, que se la quiere, que también la domestica, vemos los camélidos, ¿no es cierto?, como los ganaderos, que justamente aprovecho de decirle a todas y todos que por favor pidan sus pañuelos de Catalina para la campaña de los ganaderos del altiplano que están sufriendo mucho con la alimentación, ¿no es cierto?, con el forraje. Para los ganaderos, entonces, los camélidos han sido desde tiempos prehispánicos, tiahuanaco, incaicos, etcétera, han sido los animales de carga, han sido el sustento con su carne, han sido el sustento con su lana, de las cuales se han producido unos textiles que hasta hoy en día siguen maravillando, ¿no es cierto? Y simbólicamente han estado presentes en el arte rupestre, en petroglifos, ¿no es cierto? Vemos en geoglifos también. Vemos cómo ese animal de la naturaleza, doméstico o salvaje, se va plasmando en las piedras, en la tierra, hasta que lo vemos incluso ya en tiempos de la conquista y colonia, se va plasmando también en los muros, ¿no? Estamos mirando acá la pintura mural de Parinacota, un templo que queda en el altiplano de Arica y Parinacota. En este templo tenemos representaciones bien impresionantes, son del último tercio del siglo XVIII, o sea, 1770, ¿no?, en adelante. Y aquí, claro, vemos representaciones que tienen que ver con el apocalipsis, ¿no?, con el juicio final, vemos la representación de demonios, la rueda de la fortuna, vemos a Miguel Arcángel, pero también vamos a ver cómo se van complementando e integrando iconografías que no necesariamente correspondían a ese imaginario europeo, así como la voluta, sino que vamos a ver que se integran. Bueno, eso es una escena de la confesión, donde vemos que sapos y culebras emergen, ¿no es cierto?, desde quien se está confesando, que hasta el demonio se espanta. Vemos cómo también aparecen máscaras de puma, ¿no? Si hacemos como historiadores del arte, que comparamos, que tenemos una metodología comparativa de intentar ver dónde se repiten ciertas iconografías, si es que efectivamente la máscara de puma es tan utilizada en el arte barroco europeo, por ejemplo. Por supuesto que sí hay felinos, pero la máscara de puma tiene un significado muy especial para el mundo andino. El puma es un animal salvaje, es salvajemente dañino también para el ganado de camélidos porque los come, los mata. Es un animal peligroso, no domesticable, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Hay una serie de rituales, sobre todo un ritual asociado al floreo de ganado, cuando se decora a los animales con pompones, ¿no es cierto?, con sus lanas, en el cual un gato, el gato Titi, que está embalsamado, toma el aspecto del puma y se le pide en esa rogativa, en ese ritual, que por favor el puma sea benévolo, que no coma al ganado, ¿no?, que sea cercano, que sea cariñoso, así con el cariño que el mismo andino trata al animal, y así mismo el andino, incluso al sacrificar a un animal, a su llama, a un camélido, lo hace con mucho amor. Entonces el felino ha estado desde tiempos prehispánicos, incaicos, en tiempos también del Tiwanaco, ha estado presente en distintos objetos utilitarios como también decorativos, en brazaletes, ha estado también incluso en armaduras, ¿no?, en tiempos incaicos, se lo ve representado en máscaras. Esta es una máscara que se encontró justamente en el Valle de Utah, donde
Bruna se bañaba, probablemente buscaba camarones también de río, que son muy ricos. Y esta máscara, ¿no? Es una máscara quechua de tiempos incaicos, en donde se representa un puma moteado, ¿no? Que tiene esos puntitos, es un felino con esos puntitos negros. Entonces, ese animal ha sido un animal que ha estado en la iconografía desde cientos, ¿no?, de años, presente en la región, y que su carácter sagrado sigue siendo significante y significado para el hombre andino. Así como estuvo y están los rituales y costumbres locales y las ofrendas, así también pasa a plasmarse en los mismos templos. Lo encontramos en la pintura mural, como también en las portadas. Lo encontramos canteado, ¿no es cierto?, en las mismas columnas salomónicas de origen, ¿no es cierto?, del arte occidental. Lo vemos allí representado conviviendo, ¿no?, con estos otros elementos y símbolos europeos foráneos, ¿no? Así también como desde el arte rupestre, desde las cuevas, desde los cerros, esas iconografías entran a los templos, así también esas iconografías desde los templos salen al arte rupestre. Y es así como en tiempos coloniales hemos visto investigaciones en historiadores, distintos o arqueólogos, entre otros, que ven cómo el arte rupestre y los petroglifos en tiempos coloniales, ¿no?, se siguen plasmando y haciendo. Vemos acá la imagen de un jinete que está en medio de iconos que tienen relación con el mundo sagrado andino prehispánico. Entre medio se ve un jinete que claramente ya es de tiempos coloniales, ¿no?, el caballo que se monta, que llega con la colonización. Entonces, desde incluso el templo, donde hay escenas y corridas de toros con personajes cabalgando, ¿no es cierto?, y persiguiendo los toros y con vaquillas, etcétera, desde las pinturas murales incluso también salen al exterior hacia el arte rupestre. Hay una ida y retorno de iconografías y de esos soportes originales en medio de lo salvaje de la geografía hacia lo domesticado del templo y desde lo domesticado del templo hacia lo salvaje de la geografía. Así vemos en pequeños templos de estancia, por ejemplo, cómo se incluyen y incorporan estas iconografías que representan, aquí a lo lejos se ven, ¿no es cierto?, incluso una abstracción de las palmas, palmas que tienen relación con mucho del simbolismo cristiano occidental, como también vemos que están las cruces, ¿no?, las cruces sagradas de los cerros, de los calvarios, que ahora están dentro del templo, y por supuesto siempre muy floridos, muy decorados, llenos de guirnaldas y llenos de preparativos para las festividades. Los mismos santos también integran todos estos elementos del entorno natural. Vemos en los retablitos, las pequeñas cajitas de santos, cómo se integran los camélidos, y ahí vemos pequeñitos que hay, ¿no es cierto?, llamas que acompañan a la Virgen Candelaria, que está ahí en ese pequeño retablo, que acompañan también a San Antonio, ¿no?, el patrono de los animales. Y también a la derecha vemos a San Santiago Apóstol, ¿no?, que se le relaciona con el rayo, con Illapa, con esa deidad andina, que está allí representada también ese rayo salvaje dentro de lo domesticado del templo. En este caso vemos a la derecha San Isidro Labrador, el patrono de los agricultores, como está también lleno de colores, con su textil local de alpaca cubriéndolo, ¿no?, de una manera de ser parte de esta cultura y tradición también centenaria local. Entonces hablamos de las portadas, como vemos, de incorporación también del mundo del exterior, estas iconografías que vemos aquí, que son de tiempos tiahuanacos, de los gorros de 4 puntas, de las chulpas, que son las torres funerarias, y sus formas geométricas, ¿no?, de decoración, que también son formas que pasan a estar en los queros, en estos vasos prehispánicos, pero también en los textiles que estarán dentro de los templos. Estos textiles que vemos que son los chuces, ¿no?, en los cuales tienen estas formas geométricas, que a la vez se le ha descrito Ibertorio, ¿no?, que es un lingüista del siglo XVII, que describe cómo estos chuces se decoraban a modo de ojos, ¿no?, así con esas formas de rombos de los ojos, que tienen esta continuidad en tiempos coloniales, y hasta hoy en día los vemos que se conservan y se está rescatando su uso. Finalmente, los textiles también son los soportes de los rituales locales, como los rituales con la pagua, con las hojas de coca, cómo se pixta, ¿no?, se van consumiendo la coca y se va compartiendo.
Y en estas pinturas murales, que son también realizadas por artistas locales, mestizos de tiempos de la colonia, y restaurado también por artistas y restauradores locales, esta flora y fauna entonces que veíamos de este entorno salvaje y también esta flora y fauna domesticada, serán parte de esta religiosidad andina. Para ir cerrando y no extenderme, perdón, mucho más, quería citar entonces con ese vicio y deformación de la academia a un historiador del arte que es Gombrich, ¿no? Que es muy reconocido, que tiene un libro clásico que habla sobre la preferencia por lo primitivo. Y en él habla de lo primitivo como lo primigenio, la preferencia por lo primero, como los estilos, por ejemplo, ¿no? Desde el Renacimiento, que admira esa antigüedad clásica, como después lo clásico vuelve a mirar hacia atrás, ¿no? Después el gótico, luego el neogótico, y así los estilos miran y miran hacia atrás. Como Picasso se inspira en esas máscaras africanas, ¿no? Ese sabor y esa primera forma de hacer los símbolos y de ver esas representaciones que tanto nos gusta y llama la atención del artista. Pero finalmente la reflexión es qué es lo que hay detrás de ese gusto por lo primitivo, de lo primero. Probablemente es la búsqueda eterna del hombre de eso simbólico, de eso sagrado, porque eso primitivo, esa máscara africana, tiene un carácter simbólico sagrado, así como el puma, así como los otros elementos simbólicos del mundo andino, ha tenido siempre un significado sagrado, es así como se reinterpreta, se resignifica y estamos eternamente en esa búsqueda de el más allá y lo superior. Con eso termino y les agradezco muchísimo su atención.